Señores, de regreso estamos con El Consumidor y es un placer compartir con el licenciado Álvaro Camaño. Él es director de investigación y divulgación del Archivo General de la Nación. Y con él hablaremos acerca de las actividades que se van a realizar en el archivo con respecto al 50 aniversario de la gesta del 24 de abril del 1965. Un gran placer, también conocida como Revolución de Abril por todos nosotros. Un gran placer tenerlo en el programa y hablar sobre esta importantísima conmemoración que le decía fuera del aire. No se ha divulgado tanto, o sea, pero es una fecha importantísima que debemos reconocer, que debemos los dominicanos tener en nuestra mente fresca, porque la realidad es que con ella muchas reivindicaciones se lograron, claro, y muchas cosas de las que vivimos hoy día positivas del país se deben a esa gesta. Sí. Bueno, gracias por invitarme a este programa, y en nombre del Archivo General de la Nación estamos en disposición de divulgar y compartir con ustedes el conjunto de actividades que el archivo va a comenzar a ejecutar a partir del 28 de abril a nivel nacional, usando inclusive las estructuras universitarias municipales para divulgar qué fue ese hecho tan trascendente para la historia contemporánea dominicana en el siglo XX, como es la revolución del 24 de abril de 1965. Para aquello hay muchos jóvenes viendo que tal vez desconocen de esto, y muchos adultos también que desconocen. ¿Qué pasó en esta fecha? ¿Qué representa esta fecha tan importante para el país? 1965, fundamentalmente el 24 de abril, es un hecho donde el pueblo dominicano se levantó y dijo basta del abuso de poder. Queremos el retorno de la Constitución de 1963 y queremos retorno de Bosch al poder. Recordemos que Juan Bosch fue el presidente que ganó las elecciones en diciembre, el 20 de diciembre de 1962, y que con él se instauró en el país un proyecto democrático popular que trajo el Estado de Derecho y el respeto a las libertades públicas en República Dominicana. Se basó en una constitución tan avanzada que los sectores oligárquicos no la asimilaron porque entendían que ponía prácticamente en peligro sus intereses. Bosch fue capaz de reconocer en esa constitución el derecho de la mujer soltera, el derecho de los trabajadores a ser codueños de la empresa, especializándose parte de su salario y convirtiéndolo en acciones de la empresa, o sea, que iban a participar del capital social al final de cada año. Reconocer el matrimonio civil como el matrimonio oficial del Estado. Resguardar de los hijos naturales y los hijos legítimos, lo que quería decir que sesgó prácticamente ese punto de exclusión social, cuando la familia prácticamente podía estar tranquila en base al patrimonio de ellas, porque sus hijos iban a compartir en condiciones de igualdad. Cuando prohíbe el latifundio, imagínense una figura ancestral que se afianza aquí con el sistema Torrent en 1909, 1910, en la época de Ramón Cáceres, y permitir prácticamente que se democratice la tenencia de la tierra, eran cosas tan avanzadas que la oligarquía criolla no lo iba a permitir. En función de eso, el 25 de septiembre de 1963, un golpe de Estado funesto truncó el gobierno democrático y popular de Bosch, poniendo en su lugar un gobierno de facto conocido como el triunvirato. El pueblo y los sectores democráticos en las Fuerzas Armadas decidieron traer de nuevo la Constitución del 63 y el gobierno de Bosch, y por lo tanto hubo una confluencia de intereses y una consigna general que era vuelta de la Constitución del 63 y vuelta al poder del gobierno de Juan Bosch. Entonces, un día como hoy, ese sector democrático dentro de las Fuerzas Armadas dio el primer paso en el campamento 16 de agosto y en el campamento 27 de febrero, tomando preso el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese momento y comunicándose inmediatamente con Radio Comercial, donde estaba el doctor José Francisco Peña Gómez en Tribuna Democrática, dándole la información de que habían dos campamentos que se habían levantado y luchaban por el retorno de Bosch al poder. Así es. Peña Gómez irradió inmediatamente eso al pueblo y a la nación dominicana, y ahí se inició ese proceso tan bello para la República Dominicana, con dos etapas: guerra civil por la constitucionalidad y guerra patria
en contra de las tropas norteamericanas que nos invadieron que el hubo 28 una invasión de ese norteamericana pues, posterior al, bueno, Sí. durante ese periodo, que fue un periodo que hace poco, ¿no? Mucha gente lo Claro, vivió y la realidad es que fue un tema donde se perdieron muchas vidas, pero también se ganaron muchas vidas con respecto a lo que es la nación, a lo que es nuestro país y a los avances que hemos tenido que nacen de esta revolución. Y yo he dicho Sí. que a la muerte de Trujillo, 1961, aquí hubo una crisis de la dominación oligárquico-burguesa, donde los sectores de poder querían depredar la herencia de Trujillo y sectores de la burguesía que fueron desplazados desde el gobierno de Horacio Vázquez, vieron la oportunidad de capitalizarse con la fortuna de Trujillo y con los mecanismos del poder. Y Balaguer en un sentido impidió eso cuando elevó a empresas estatales todas las fortunas, las empresas trujillistas, dándole un carácter de patrimonio estatal. Frente a esa lucha tuvimos el Consejo de Estado. El Consejo de Estado prácticamente es derrocado por una asonada militar y se instala en su lugar una junta cívico-militar. El pueblo se moviliza, se da un contragolpe de Estado y se instaura de nuevo el Consejo de Estado ahora con Rafael Fello Bonelli a la cabeza. Sí. Aún así, a Juan Bosch lo van a torpedear ya en pleno proceso electoral, queriéndole plantear que un extranjero no podía ser presidente, porque para ser presidente, según la Constitución del 62, tú tenías que haber nacido en territorio dominicano y haber residido aquí por más de 5 años y ser hijo de padre dominicano. Y vos era hijo de puertorriqueño y español y tenía más de 10 años fuera del país. Eso hubo que arreglarlo con una reforma constitucional y vos pudo pasar como candidato, pero también el voto blanco lo exige vos desde el principio y prácticamente le niegan porque no había fondos para diversificar los votos en colores. Y la OEA y los Estados Unidos intervienen en eso y se le asignó el color blanco al PRD. Y aún así, con todo eso y la triquiñuela que se hicieron, vos ganó con más del 60% esas elecciones. ¿Qué tenemos entonces en el archivo? Un poco, ¿cuáles son las actividades que tenemos planificadas para en el archivo tenemos una exposición fotográfica y de paneles sobre los hechos trascendentes de la Revolución de Abril. Vamos también a hacer exposiciones en San Francisco de Macorís, en San Pedro de Macorís y en todas las regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo conmemorando estos hechos. Además, se va a reeditar un libro que fue prácticamente publicado en el 65, se va a reeditar para que la juventud lo conozca de nuevo y todas las actividades que se están haciendo también conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiere decir que la sede del archivo será prácticamente un laboratorio de lo que pasó en abril de 1965. Abierto a todo público. A todo público. Qué bueno, de verdad que muchísimas gracias. Y el archivo inclusive tiene publicaciones, se van a poner 5 libros en publicación en la Feria del Libro, conmemorando esos y 8 otros hechos. ¿Esta actividad durará por qué periodo? Prácticamente el año completo. El año completo. Sí. El año completo es importante. Y qué bueno que ustedes, el archivo, haya tomado la decisión de recordarnos, ¿no? Esta importante gesta, esta importante actividad que sucedió, ¿no? en esta revolución en el 65, para que los jóvenes que están viendo el programa, también los más mayorcitos que se olvidan, este país a veces la memoria nuestra es muy corta, y es bueno recordar ese tipo de cosas para que no vuelvan a repetirse, y en caso de que suceda, entendamos que tenemos que levantarnos igualmente a luchar por nuestro país. Yo exhorto al pueblo dominicano a que asista al Archivo de la Nación, en donde están todos los documentos, fondos, colecciones, índices de las publicaciones que tenemos, y solo en el Archivo de la Nación se construye el conocimiento sistematizado ahora mismo. Un gran placer tenerlo en el programa. Con nosotros el licenciado Álvaro Camaño, así es que ya lo saben, señores, a partir del día 28 de abril estaremos ya en el Archivo General de la Nación y también en algunas regionales de la UAS, en San Francisco, San Pedro y otras. Macorís, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana se van a presentar también a exhibirse todas estas imágenes y archivos y conferencias con respecto a este tema. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, Alfredo García nos acompaña. Hablaremos sobre tecnología, así que no se vayan.